Buenos días. El proyecto que voy a presentar es una estación biológica en la Albufera de Valencia. Lo primero que se percibe del Parque Natural de la Albufera es que carece de las infraestructuras necesarias y que sus entornos están totalmente antropizados. Es por ello, y con el objetivo de regenerar estos entornos, que el programa del proyecto se concreta como una estación biológica, infraestructura con la que actualmente cuenta la mayor parte de parques nacionales. Son en realidad un conjunto de estaciones de campo ubicadas en los 4 biotopos detectados dentro del ecosistema de la Albufera, promovidas y gestionadas por una iniciativa de personas que se dedican a las labores de la estación en un ámbito privado, buscan ser ajenas a la sociedad y autosuficientes. Se genera así una red de estaciones que va desde el Palmar hasta la Devesa de Saler en una extensión de unos 3 kilómetros, como un sistema interconectado que va uniendo los usos existentes del parque y cambiando su localización con el paso de los años dependiendo de las necesidades del entorno. Los biotopos escogidos son el Arrozal y la Huerta, el lago de la Albufera, el bosque de la Dehesa del Saler y las dunas de la costa, también en la Dehesa. En planta, las estaciones surgen como una interpretación del biotopo a través del diagrama de Voronoi y en sección siguen unas estrategias de integración y relación con el entorno tras considerar características identificadoras de cada biotopo. Se plantea un ejemplo hipotético de estación para cada uno de los entornos. En el Arrozal o Huerta sería una formación más urbana que se eleva sobre los cultivos. En el lago de la Albufera sigue la línea natural del agua y poco a poco va adentrándose en ella. Se puede observar cómo en los espacios intersticiales se colocan pasarelas de trames que funcionan como pantalán y cómo las instalaciones y los accesos se ubican en la parte baja. En el bosque de la Devesa, la planta deja algunos huecos para permitir que la vegetación se apodere de ellos y vaya fundiéndose con la arquitectura. Y en las dunas se plantea un conjunto más cerrado y compacto que sigue la estrategia de ubicarse en los valles que éstas forman para evitar interceder en su movimiento. Los conjuntos están en continuo cambio, son agrupaciones de módulos que van añadiéndose o eliminándose dependiendo de la regeneración conseguida. Existen unos módulos de uso idéntico que hacen posible habitarlas, y otros módulos de instalación que son como células vivas que realizan su metabolismo interno y externo. Los módulos de metabolismo interno se ocupan de las necesidades de la estación y procuran su autosuficiencia. Son dos. Uno se ocupa de suministrar y gestionar los recursos mediante estrategias pasivas o sostenibles y otro del tratamiento de los residuos producidos, sobre todo en cuanto a su decantación y depuración. Los módulos de metabolismo externo son los que identifican cada estación, son los especializados para cada uno de los biotopos y los que se encargan de su regeneración. En el Arrozal o Huerta se trataría de un cultivo controlado centrado en la investigación para mejorar la producción. En la Albufera, una fitodepuradora del lago que con los años será capaz de renovar el fondo subacuático contaminado. En el bosque de la Devesa, una recuperadora de especies que cultiva las especies enfermas o en peligro en su interior para después trasplantarlas al exterior. Y en las dunas se cultiva la espartina como captador de arena, un método que ya se utiliza en la regeneración dunar en Levante, y se coloca una estación meteorológica para el estudio de movimientos de dunas y mareas para saber dónde será más fructífera la recuperación. Formalmente, las agrupaciones las forman 2 módulos que varían hasta ser 4, dependiendo de si albergan o no instalaciones de mayor envergadura en su interior. Constructivamente, cada módulo se forma mediante unos marcos tubulares de aluminio estructural doblados en frío, atirantados en su cara interna para evitar las deformaciones individuales y posteriormente unidos mediante piezas puntuales para evitar el deslizamiento entre ellos. Así la volumetría queda equilibrada al contrarrestarse el giro por el conjunto de los marcos. El contacto con el terreno se realiza mediante soportes inclinados, ya que de esta manera recoge las fuerzas horizontales transmitiéndolas al mismo, y después son atirantados en su base para equilibrar estas fuerzas en la cabeza de la cimentación. Se coloca una pieza angular perimetral sobre el marco central para sostener el forjado, el cual es a base de perfiles rectangulares de aluminio estructural. Cada módulo posee unas instalaciones de uso individual de climatización y distribución del resto de redes,
que se ubican en la parte baja, transcurren por el interior de la piel y a través de los huecos que dejan los marcos al unirse. El pavimento es de policarbonato con alma alveolar autoportante y se coloca un carril interior colgado de la estructura con una celosía con diferentes densidades para configurar los espacios interiores. El cerramiento interior posee dos capas textiles, una de acabado y otra de aislamiento reflexivo, y el exterior serán unos cojines de EFTE muy ligeros y fácilmente adaptables a las geometrías propuestas, con un serigrafiado y diferentes transparencias dependiendo del uso y la luz que se necesite. La cimentación se realiza con micropilotes de acero, ya que por el tipo de terreno, el carácter temporal del proyecto y una coherencia global de materiales se quieren evitar las cimentaciones en hormigón. Por otro lado, no todos los tirantes interiores de los marcos trabajan, máximo la mitad, por lo que, coincidiendo con la unión entre módulos, para permitir el paso pueden ser eliminados confiando los esfuerzos a los marcos contiguos. Esta unión entre módulos se realiza con la misma pieza de unión de los marcos con un añadido de tornillos retráctiles. Cada módulo es estructuralmente independiente y busca un funcionamiento parecido al de la esfera, en el que la estabilidad del conjunto se logra mediante el equilibrio mutuo entre las partes menores. Todas las uniones son atornilladas. El apoyo en el encuentro entre el pilar y el micropiloto se realiza con un apoyo elástico con tornillos de alta resistencia de acero inoxidable. Y las uniones entre los marcos quedan destacadas en el exterior mediante unas piezas metálicas que pueden ser cerradas o abiertas en el perímetro en forma de canal de recogida de pluviales. Se realiza un desglose de varios aspectos del módulo para facilitar su construcción por parte del usuario al que va destinado. Así, existe un catálogo acotado de los marcos utilizados, estandarizados con medidas de 2 a 5 metros y de las piezas de unión y anclaje. Un estudio del funcionamiento estructural y de cómo actúan las fuerzas, un plano con las secciones empleadas comprobadas con un programa donde destaca la mayor sección del marco central para sujetar el forjado, un catálogo de posibilidades de unión con otros módulos y otro de usos. Y así se realiza el mismo proceso de análisis con el segundo módulo. Y es que gracias a las estaciones, la Albufera se convierte en un laboratorio de paisajes, como una reinvención del vínculo entre el ser humano y su hábitat. Muchas gracias. Enhorabuena otra vez por haber llegado hasta aquí en esta carrera de obstáculos que es el máster habilitante. Es casi como las primeras promociones, poco conejillo de indias, que estamos quizás todos intentando dar sentido y no perder la tensión que cine carrera tradicionalmente ha tenido en la escuela. Y creo que lo estamos consiguiendo. O sea, no tengo duda que lo estamos consiguiendo. Se hace en menos tiempo, tenéis asignaturas en todos los sitios que son una serie de trabas, pero cuando llegamos a este punto final, realmente yo me admiro de la capacidad que tenéis para, con vuestras herramientas y con las solicitaciones que hacemos, lleguéis a estos resultados. Los proyectos siempre son discutibles, no hay un proyecto perfecto, ni nosotros que llevamos años trabajando, cualquiera de nuestros proyectos es criticable. Vosotros tenéis una traba encima, que es que no vais a poder construir como nosotros, casi no hay concursos, cada vez está más difícil, cada vez se va a construir menos, y tenéis que inventaros, tenéis que venderos, o sea, casi vais a tener que hacer esto que has hecho, trabajar solos, hacer una propuesta de este nivel y ir a venderla. Por eso es esgrimís todas las armas, por eso es excesivo, todo es excesivo, todo es excesivo. O sea, desde el planteamiento que hacen vuestros profesores de trabajar en la Albufera, que casi que es que mejor no hacer nada, vivir con lo que hay, cañas y barro, ¿os acordáis cómo se vivía? Con un chamizo de paja, una caña para pescar y no hacía falta casi nada, ¿no? Pero vosotros no tenéis la culpa de eso, vosotros tenéis que demostrar vuestras actitudes. En eso solicitamos, encima os solicitamos que hagáis construcción, que hagáis estructuras. Entonces, creo que os defendéis como leones, ¿no? Que es excesivo, de acuerdo. Que este proyecto
es carísimo, que no se va a hacer nunca, porque por unas estaciones biológicas, quizás con unos barracones más sencillos y con 4 becarios que hoy día la gente joven vive con nada, se podría hacer, estoy segura. Esa es la crítica al proyecto, que es excesivo. Es excesivo en todos sus sentidos, pero demuestra que detrás hay un personaje, un arquitecto como la Copa del Pino que se va a comer el mundo, eso estoy segura. Por otro lado, hay un tema de escala que a mí me preocupa, ¿no? O sea, soy defensora siempre de lo pequeño. ¿Cuánto pequeño puede ser algo para que siga funcionando, ¿no? Hay un pelín ahí que a veces, sobre todo en las imágenes, choca un poco, ¿no? También esta historia de pensar que con un mismo módulo se puede hacer todo es un poco infantil en algunos sentidos, pero creo que el análisis constructivo de la pieza, cómo llegas a definirla hasta el último nudo, está muy bien contado. Es muy difícil contarlo digitalmente un proyecto, pues estamos también empezando a hacerlo mejor cada día, ¿no? Y yo creo que tú lo has hecho muy bien en ese sentido, ¿no? Las imágenes, cómo vas aumentando de escala, contándonos las partes, eso está muy bien. Lo peor de todo son las imágenes. O sea, creo que este proyecto, esas imágenes es como esa especie de estallidos blancos en el paisaje, me echa para atrás, ¿no? O sea, creo que sería mucho más bonito en sección, mucho más bonito cómo te metes en el terreno, que esas imágenes tan horrorosas, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso, es decir, no contarla, si una cosa está mal, no contarla. Al final no hubiera pasado nada porque esas imágenes no hubieran estado. Y sin embargo, falta la maqueta. Creo que en esta presentación digital se complementa muy bien con las maquetas. Entonces, es una recomendación de cara a futuras presentaciones y a todo, más que el documento gráfico, que yo creo que es trabajar 2 veces, ¿no? Con el gráfico más el digital, creo que el digital va muy bien con la maqueta. Entonces, bueno, de todas maneras, enhorabuena y te deseo lo mejor para el futuro.